Sin más por el momento, le vamos a ceder la palabra a la doctora. Adelante. Muchas gracias por la invitación a este portal de difusión y divulgación de la nanotecnología. Espero que sea de su agrado esta plática, en la cual vamos a hablar de nanomateriales aplicados en imagenología. Con esta plática vamos a tratar de resolver algunas cuestiones como qué es la luminiscencia persistente, cómo se produce la luminiscencia persistente, este fenómeno lumínico que es de alto interés a nivel científico actualmente, y cómo puede ser aplicado este mismo fenómeno luminiscente en imagenología. Primero que nada, tenemos que entender qué es el fenómeno de luminiscencia persistente. ¿Cómo lo podemos comprender? Pues tenemos que ver el registro de este fenómeno en los libros, en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué llama mucho la atención y por qué llamó mucho la atención este fenómeno cuando se observó por primera vez? Aquí, como dice la leyenda en color rojo y entre comillas, dice el misterio de la materia que desprende luz sin calor. Es decir, no asociaban este fenómeno sin la presencia de calor. Sin embargo, hay registro en libros, como es el caso del libro Shin o el libro de Odas, donde dice lo siguiente: los ciervos pastan descuidadamente en los campos donde yo apacentaba mis ovejas y vacas, y alrededor de desolados jardines brillan las lámparas de las luciérnagas. Aquí ya estamos viendo un fenómeno de luminiscencia asociado solo a un efecto biológico. Sin embargo, pues no provenía de una fuente de calor, no de una llama en aquel entonces. Posteriormente, Aristóteles lo registra en Grecia. En ese registro, pues, relata las observaciones que llegó a observar en peces en descomposición. Veía este fenómeno de luz en esos compuestos en degradación, y él describía que algunas cosas no arden por su naturaleza, ni tienen fuego de ningún tipo, aún así parecen producir luz. También él observaba brillo en la oscuridad, observado en luciérnagas y en gusanos. Continuando con esta búsqueda de este fenómeno de luminiscencia persistente, el cual no se daba por una fuente de calor, llegamos hasta el año 1603 en Italia, donde Vincenzo Cassiarolo descubre la luminiscencia en sólidos. En específico lo descubre en una roca, ¿no? Esta roca es llamada como la Polonia Stone o la roca de Bolonia. Fue reportada por primera vez en la ciudad de Bolonia. En 1640 llega Fortuny Lisetti, que él escribió la primera monografía acerca de la piedra, de esta piedra, del estudio de la piedra, a la que los griegos llamaban litosforo o piedra de fósforo, donde el fósforo significaba dador de luz. Ustedes han escuchado la palabra fósforo, incluso para referirse a un material fosforescente, ¿no? Entonces, más adelante vamos a definir bien qué es la fosforescencia y cómo está ligada ahora al término de luminiscencia persistente. Posteriormente de asociar esta piedra como dadora de luz, se investigó la química de la piedra y se llegó a observar que se componía de sulfuro de bario. Una vez descubriendo el sulfuro de bario, pues lograron hacer extracciones directas de ese compuesto y también lograron sintetizarlo en laboratorio y empezaron las aplicaciones. Una de las aplicaciones más famosas que tienen estos materiales con luminiscencia persistente, con materiales fosforescentes, es el brillo que continúa permaneciendo en la oscuridad. Esto podría ser aplicado en materiales que requerían ser vistos en oscuridad, como es el caso de la relojería o algunos aparatos decorativos. Específicamente se diseñó en relojería por la fabricación de aditamentos para uso militar, es decir, algunos soldados que estaban en guerra
pues necesitaban saber la hora, pero pues no podían llamar la atención del enemigo. ¿Qué es lo que usaban? Pues utilizaban estos materiales con luminiscencia persistente para fabricar o decorar las manecillas y los números y discretamente poder observar la hora, entre otros gadgets o aditamentos necesarios para poder ubicarse en el tiempo a plena oscuridad. Sin embargo, había un problema en este fenómeno de persistencia. La persistencia duraba poco y se optó por dopar estos materiales luminiscentes con elementos radiactivos. Uno de los elementos que se utilizó para utilizan materiales radiactivos, pero eran emisores gamma, como es el caso del radio 226. Este radio 226 afectó a muchas personas que compraban estos relojes que tenían estos materiales estimulados por radio, ¿no?, que fabricaban esta relojería. Están observando la fotografía de una joven que se dedicaba a armar los relojes en una fábrica, en el cual tuvo problemas a nivel de tiroides debido a la radiación gamma que incidía. En aquel entonces no había suficiente información de los efectos de la radiación. Actualmente sabemos que la radiación gamma necesita un blindaje fuerte para evitar problemas de salud. En ese entonces, pues era muy evidente que estaba causando daños y dejaron de fabricar este tipo de relojería, porque también provocaba quemaduras a nivel de la muñeca de los portadores de estos relojes. Posteriormente, en los años 70, se siguieron utilizando materiales luminiscentes, pero en vez de utilizar sulfuro de bario, se empezó a utilizar lo que es el sulfuro de zinc como compuesto matriz principal de estos materiales fosforescentes. Ya no dopados con bario, pero sí los dopaban con elementos como el cobalto y el cobre. Esto permitía utilizarlo en pinturas, en relojes, juguetes que brillaban en la oscuridad, pero aún así la vida útil de estos objetos era baja. Entonces se seguía estudiando para perpetuar esa luminiscencia necesaria al menos en 8 horas de oscuridad continua. Aquí les muestro esta diapositiva donde vemos la famosa marca Swiss Made. Esta relojería utilizaba tritio y prometio, eran materiales radiactivos, pero no eran gamma radiación, sino se fundamentaban en radiación beta. La radiación beta actualmente se conoce que puede ser detenida por un blindaje de vidrio propiamente aplicado en un reloj. Sabemos que están las manecillas al fondo y el blindaje de vidrio pues protegía a los usuarios de estos relojes. Algunos tendrán algún reloj con estos aditamentos, pues no corren ningún riesgo debido al blindaje que tiene la armazón del reloj y la superficie de vidrio. Actualmente ya no los fabrican, entonces si observan un reloj con estas características, pues recuerden este dato, en el cual están portando dopantes con este tipo de radiación, detenida por un blindaje de vidrio. No fue sino hasta el año de 1996 donde un grupo de investigadores logró obtener una matriz dopada que mejoraba por mucho a lo que es el sulfuro de bario y los otros compuestos como el sulfuro de zinc, que era habitualmente utilizado para la fabricación industrial. El compuesto encontrado y publicado en 1996 por Matsuzawa y colaboradores era el aluminato de estroncio dopado con europio y disprosio. Podemos ver en la imagen en cómo están colocados los dos compuestos en placas de Petri. Tenemos el sulfuro de zinc sin dopar y en su lado derecho tenemos el aluminato de estroncio dopado con europio y disprosio. En la segunda imagen hacia abajo pues podemos ver el material que está siendo excitado con una lámpara ultravioleta, y la tercera imagen muestra ya una vez retirada la fuente de excitación como el aluminato de estroncio dopado con europio y disprosio es mayormente
brillante que el sulfuro de zinc. Ahora vemos también en esta diapositiva una gráfica muy interesante, porque aquí podemos ver el impacto que alcanzó este artículo. Tenemos en el eje de las X los años y en el eje de la Y tenemos los números de citas. En 1997 este artículo empezó a ser citado, para el 2000 ya tenía 20 citas, 2002, y así vemos consecutivamente que aumenta el interés de este material. Este material pues fue sintetizado también con diferentes dopantes. Aquí podemos ver una gráfica donde tenemos la luminiscencia o afterglow, también conocido a la luminiscencia persistente contra el tiempo, y vemos una línea marcada con B. Se puede decir que es la referencia, es el material que Matsuzawa y sus colaboradores publicaron contra otros compuestos donde se varía pues la cantidad de dopaje o el tipo de dopaje. Podemos ver que el neodimio entra a ser propuesto en materiales de luminiscencia persistente, y también pues podemos ver como en la línea D podemos ver lo que es el sulfuro de zinc dopado con cobre y cobalto, que era el material que se utilizaba con anticipación a que apareciera el artículo de Matsuzawa. Todos estos materiales, por lo general, se sintetizaban por el método de reacción sólida. El método de reacción sólida, pues, es juntar los precursores, los óxidos precursores a altas temperaturas y formar el material fino. Aquí vamos a aterrizar un poco lo que es las definiciones. ¿Qué es entonces la luminiscencia persistente? La luminiscencia persistente es el fenómeno por el cual un material sigue emitiendo luz durante segundos u horas después de que la excitación se ha detenido. Esta definición es muy importante porque la diferencia de lo que es la fluorescencia. Los fósforos de larga duración son materiales prometedores para diversas aplicaciones debido a su capacidad de absorber radiación ionizante y no ionizante, y gradualmente emitir luz UV visible y cercana a la luz infrarroja durante minutos, horas e incluso días. Se ha propuesto una amplia variedad de materiales. Actualmente existen materiales que emiten en la región verde, en el azul, en el rojo, en todo el espectro visible. El almacenamiento de energía en el material se relaciona con defectos en la red cristalina que puede atrapar y conservar portadores de carga creados por excitación. Aquí tenemos pues una descripción de lo que son los nanomateriales, clasificados por su tamaño, las cualidades que poseen, cómo es que estas aplicaciones conllevan a originar una segunda revolución industrial. Si nos enfocamos en el área de aplicaciones, vemos que son materiales que son mucho más fuertes, algunos son mucho más ligeros, se pueden aplicar en la nanoelectrónica, podemos obtener nuevos sensores. En el área de medicina, pues podemos observarlo también en el área de bionanomedicina y en bionanotecnología, entre otras aplicaciones variables donde podemos aplicar los nanomateriales. Esta gráfica me gusta mostrarla porque aquí vemos que los nanomateriales cada vez se conjuntan a ser multidisciplinarios. La tendencia es que para el año 2040 existan variedad infinita de nuevos productos debido a esta fusión de la física de la materia condensada, el área de la biología y el área de los químicos. Cada vez se va requiriendo hacer trabajos multidisciplinarios para lograr un objetivo final. Buscando la luminiscencia persistente y aplicados en el área de nanomateriales o nanotecnología, vemos que también la tendencia es a la alza. La luminiscencia persistente sigue siendo de amplio interés, y si ustedes utilizan un buscador de publicaciones y ponen las palabras persistent luminescence nano, van a encontrar que la tendencia es a la alta. La fotografía que les muestro aquí es la misma que les mostré anteriormente. Veamos unas aplicaciones para estos nanomateriales luminiscentes. Pues se siguen utilizando en pinturas, en iluminación no convencional, tableros de automóviles, pantallas,
lámparas electroluminescentes, dosímetros, celdas solares y en imagenología diagnóstica, que es el tema que vamos a tocar en esta ocasión. En la industria médica y farmacéutica, los nanomateriales tienen un amplio interés debido a que estos nanomateriales nos pueden permitir liberar drogas o fármacos con aplicaciones terapéuticas, nos permite hacer aplicaciones teranósticas y diagnósticas directas para tratar a algún anomalía, pero también proponen que estos nanomateriales sean aplicados en imagen, es decir, obtener una imagen mucho más puntual de una anomalía a etapas más tempranas. ¿Qué es lo importante que debemos conocer al fabricar nanomateriales con luminiscencia persistente? Si lo vamos a aplicar para estas aplicaciones en imagenología, tenemos que conocer las condiciones del cuerpo humano. ¿Cuáles son las condiciones que nos muestra el cuerpo humano? Pues una de ellas es la ventana biológica. ¿Qué es la ventana biológica? La ventana biológica nos da la información de qué región del espectro puede atravesar tejidos o compuestos que nos componen a nosotros. Aquí tenemos dos gráficas. En la primera gráfica, en la superior, vemos 3 regiones. Estas 3 regiones son conocidas como ventanas biológicas. La primera región es la ventana biológica de tipo 1, la segunda ventana biológica o tercera ventana biológica. Para explicarlo con un ejemplo, seguramente ustedes han utilizado alguna lámpara de luz, cuando se va la luz, etcétera. Agarran una lámpara, ven mi lámpara. Si ustedes hacen esto con su celular en un cuarto oscuro, van a poder ver que su tejido, su piel, empieza a verse color rojo, ¿sí? Es una transparencia en color rojo. ¿Qué nos está diciendo esa transparencia? Pues quiere decir que la luz en la cual la lámpara está excitando mi piel o está introduciéndose a mi cuerpo, la luz que llego a ver con mis ojos, pues esa luz está atravesando la piel y los tejidos que tengo a nivel de la mano. Esa luz que se observa pues es como un color rojo y esa luz es la que puede ser detectada con un equipo mucho más especializado. Es decir, ustedes pueden visualizar la primera ventana biológica porque podemos detectar las emisiones en el rojo. Esta luz de todo el espectro, la luz entró y solamente salió la región del rojo, que sería la primera ventana biológica que les ponen aquí en la primera imagen. La segunda tabla lo que explica es la primera y segunda ventana biológica y los compuestos que absorben esa luz que no permite ser expulsada por la piel. Algunos compuestos que absorben la luz pues es la sangre que está oxigenada, la sangre de tipo venosa, que es la curva que tenemos en azul, la misma piel, que es la línea punteada color verde oscuro, y la grasa corporal también absorbe esa luz, ¿no? Pero pues, en estas regiones es mucho menor la absorción, por lo tanto podemos percibir una luz que traspase la piel que pueda ser detectada por un equipo especializado. La imagen diagnóstica. ¿Cuáles son los problemas actuales de la imagen diagnóstica? Tenemos muchas herramientas que nos permiten obtener una imagen, sin embargo, a veces la detección no es oportuna. Esto puede ser por muchas variantes, puede ser que pues a veces muchas cosas las dejamos al último momento y vamos y hacemos imagen. Aparte los equipos, pues muchos equipos no tienen la suficiente sensibilidad para detectar ciertas anomalías y pues también depende del capital humano, de la persona que tenga la habilidad de observar alguna anomalía con estas herramientas. Pero la nanotecnología nos podría dar una detección un poco más oportuna. Actualmente, la imagenología diagnóstica que utiliza la luminiscencia puede ser de 2 tipos. La fluorescencia, en este caso la fluorescencia
es representada por quantum dots. Generalmente los quantum dots son utilizados para obtener imagen con nanopartículas, y la fosforescencia, que son los nanofósforos que poseen luminiscencia persistente o PERS luminance. Por eso está delimitado de esta forma. Nos vamos a enfocar en esto, el área de nanopartículas con luminiscencia persistente. ¿Y qué es lo que observamos aquí? En esta imagen podemos ver un resumen de todas las nanopartículas que están utilizadas para obtener imagen. Estas 4 herramientas donde utilizan quantum dots, nanorods de oro, nanotubos de carbono de unicapa o nanopartículas de oro y plata, pues la mayoría lo que están utilizando es el fenómeno de fluorescencia, es decir, estos nanomateriales tienen que ser excitados a su vez que están obteniendo una imagen. Si esta fuente de excitación se quita, es decir, el rayo de arcoíris, si fuente de excitación se quita, automáticamente no tenemos señal para detectar. ¿Cómo sucede la luminiscencia persistente en los nanomateriales? Ya sean micro o nanomateriales, tenemos que tener en cuenta que la luminiscencia persistente es originada por trampas del tipo energético. Para dar un contexto a este esquema, pues tenemos que recordar que los materiales se dividen según la capacidad de conducir en 3. Tenemos los materiales aislantes, los materiales semiconductores y los materiales, los conductores, ¿sí? Generalmente los nanomateriales que se utilizan para obtener luminiscencia persistente son del tipo semiconductor. Aquí podemos ver un esquema de una teoría de bandas esquematizada, donde tenemos una banda de valencia, que es la parte de abajo, y una banda de conducción, donde hay portadores de carga y electrones que se mueven. Las trampas son las líneas que están entre estas 2 regiones o en la banda prohibida, que nos permiten obtener portadores de carga en un tiempo suficiente para poder tener una luminiscencia del tipo persistente. El almacenamiento de energía del material está relacionada con los efectos en la red cristalina, y también se pueden añadir efectos que son los dopantes que pueden proporcionar este fenómeno de retardo de relajación de portadores de carga. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo las nanopartículas fosforescentes podrían trabajar para obtener una imagen. Podemos ver un recipiente con nanofósforos. Estos son introducidos a una inyección y se le aplica a un ratón. En este ejemplo, este ratoncito recibe esta inyección, esta nanopartícula, y tenemos una excitación con luz láser. En este caso, la excitación se quedaría apagada para obtener una emisión. Esta emisión está recibida por un detector, el cual lo traduce a una señal, y esas señales se pueden interpretar en una imagen. Esta imagen que tenemos aquí, esta diapositiva, nos va a dejar un poco más claro de cómo la luminiscencia persistente tiene muchas ventajas en comparación con los otros nanomateriales que se aplican para imagenología. Tenemos una imagen dividida en 4 cuadrantes. El primer cuadrante podemos observar a un pequeño ratón que tiene nanopartículas del tipo fluorescentes que están siendo excitadas, pero a su vez estamos detectando la señal de estas nanopartículas con el detector MIR o la cámara MIR. Es decir, que está detectando esta región del espectro. Podemos ver que tenemos el detector está recibiendo la señal de las nanopartículas, pero también está recibiendo la señal de una autofluorescencia, que es escrito con letras azules. La autofluorescencia ha ruido a la hora de tener la imagen. A la hora de tener la imagen, pues puede ocasionar que sea un falso positivo, ¿no? Estamos graficando señales de luz, pero no sabemos si proviene directamente de las nanopartículas o de la fuente misma.
En el segundo cuadrante tenemos un láser pulsado. El láser pulsado es muy utilizado cuando se utilizan los quantum dots. El láser pulsado permite excitar en tiempos cortos las nanopartículas y estas a su vez emiten luz en tiempos cortos. Ayuda a tener una mejor imagen. Los artículos publicados pues, en comparación con una fuente continua de excitación permiten tener una mejor calidad de imagen. Sin embargo, no nos podemos deshacer de la autofluorescencia porque la autofluorescencia también va pulsada hacia la cámara detectora. En el tercer cuadrante observamos tenemos una fuente de excitación, tenemos la misma condición de arriba, el primer cuadrante. Sin embargo, aquí hay equipos que utilizan filtros específicos para detener la autofluorescencia antes de que llegue a la cámara de detección. Esto también apoya mucho a obtener imágenes de gran calidad. Pero el cuarto cuadrante, pues ya no necesitamos aquí filtros, ni láseres pulsados, ni láseres continuos. ¿Por qué? Porque estamos excitando al ratón que ya posee nanofósforos persistentes dentro de su estructura, de su cuerpo, se han inyectado, se excitan y posteriormente este ratoncito se lleva a una cámara de detección. Si se fijan, el ratoncito no está siendo excitado. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poseer ningún efecto de la autofluorescencia de estos materiales. Simplemente vamos a tener señales directas de las nanofósforos que emiten la señal que se detecta con la cámara. Aquí está la justificación de por qué tenemos que investigar el área de nanofósforos para imagenología. Tiene muchas ventajas esta técnica. Para ello tenemos que considerar la funcionalización de los materiales. Si han escuchado de las aplicaciones de nanomateriales, seguramente han escuchado de la palabra de funcionalización. La funcionalización nos va a permitir poder direccionar algunas nanopartículas o transportar incluso algunos fármacos. En este caso es una nanopartícula que se encuentra con todos los accesorios que se pueden incluir en ellas, como pueden ser polímeros biocompatibles. Algunos materiales no son biocompatibles y se tienen que polimerizar para que no haya ningún problema o minimice alguna reacción del cuerpo. Polímeros estímulos sensibles, que quiere decir, algunos polímeros se utilizan para transportar fármacos y con algún estímulo de luz o calor se dilatan o se contraen. Esto permite que escape algún compuesto de interés o atrapar. Polímeros con estabilidad coloidal, quiere decir que estén siempre suspendidos en solución acuosa. Marcadores fluorescentes, es muy conocido que se utilizan marcadores fluorescentes para observar líneas celulares. Generalmente estos marcadores fluorescentes son de tipo orgánico y son de uso delicado. Radiología para técnicas de imágenes, diagnóstico. En este caso el tecnecio se utiliza fusionalizado con nanopartículas para obtener mejores imágenes. Anticuerpos ligados al reconocimiento. Esto es muy importante porque ya puede dirigirse a una línea específica celular, fármacos como lo mencionábamos, y ácidos nucleicos, entre otros accesorios. ¿Cómo es posible utilizar estas nanopartículas? Pues una vez estas nanopartículas fosforescentes funcionalizadas pueden ser útiles para localizar algún tipo de cáncer como una sonda de imagen. Estas nanopartículas, como pueden verse en la imagen, se pueden dirigir hacia vena o sangre de vena, como es el inciso A, y posteriormente se pueden dirigir hacia algún tumor o un cúmulo celular con condiciones de pH diferentes. Se conoce que crecimientos anómalos de cáncer pues tienen regiones en cuales tienen distintos pHs, incluso se encuentran con pequeños aumentos de temperatura. Entonces, aprovechando esas condiciones un poco diferentes a las células sanas, pues se puede diseñar una nanopartícula fosforescente para detectar y permitir que haya una fusión en esas células para poder observarlas con una cámara.
Aquí tenemos el ejemplo de incluso esta nanopartícula en el inciso C, pues tenemos que se ha fijado a receptores y esto ha sido introducida a la célula y se ha liberado un compuesto que sea de utilidad para algún tratamiento a nivel intracelular. Otra técnica que se ha publicado con nanofósforos es la técnica de funcionalización con ácido fólico y el cáncer. Muchos artículos han publicado que el ácido fólico y el cáncer tienen una relación muy íntima debido a que el cáncer le agrada en obtener ácido fólico. Entonces, el funcionalizar con ácido fólico este tipo de partículas pues hace fácil llegar a células de tipo cancerígenas. En este caso, se utilizan nanofósforos persistentes en la región del rojo o los dopantes que se utilizan para obtener este color y que favorezca la detección en la primera ventana biológica. ¿Cuáles son las técnicas de síntesis de nanofósforos? Pues recuerden que les mencioné que la primera técnica de síntesis que se utilizaba era la reacción de estado sólido, en el cual se utilizan hornos a altas temperaturas, generalmente 1000 grados centígrados, para obtener estos materiales. También se ha utilizado la técnica Solvay, que es una técnica gentil, si lo vemos en que no utiliza altas temperaturas y se puede ser a temperatura. Otra técnica muy utilizada para aplicaciones médicas es la técnica hidrotermal y la técnica que actualmente realizo es la síntesis por combustión. Es una síntesis muy rápida que utiliza temperaturas no tan altas como el estado sólido. Sin embargo, obtenemos materiales con luminiscencia persistente muy buenas. Pues para explicarles un poco de la síntesis por combustión, se basa en una reacción redox exotérmica. Esta reacción ocurre con precursores de tipo nitratos que son solubles en agua con ayuda de un combustible, ya sea carbohidracina, urea, glicina. Esta solución homogénea se lleva a un horno aproximadamente a 500 grados centígrados y se espera que haya una evaporación de los compuestos. Una vez que sucede esto, sucede una reacción de tipo exotérmica violenta, como se muestra en la imagen, y sucedido esto hemos generado el óxido que deseamos. Esta técnica es de bajo costo, es muy rápida y se pueden obtener microestructuras. Actualmente se obtienen nanoestructuras. Vemos la tendencia de la síntesis por combustión. Ha ido en aumento en las publicaciones de esta técnica. Esta imagen se las quería mostrar porque dirán, a lo mejor dicen, qué agresivo, ¿no? Utilizar nanopartículas fosforescentes para aplicaciones de imagenología, ¿cómo es posible? ¿Es algo inconcebible? Pues aquí tenemos una imagen donde pues muestra que están utilizando compuestos muy similares para ser detectados a nivel cirugía. Con una aplicación intravenosa, pues podemos ver las distintas fases de movilidad de estas nanopartículas. Tenemos una fase vascular, donde podemos ver que se iluminan las venitas. Tenemos una distribución a nivel de órganos, se puede ver iluminadas ciertas regiones, como es el hígado, el estómago, el páncreas, y un tiempo de posaclarado o de desecho, en el cual ya podemos ver regiones mínimas con estas emisiones. Esto se utiliza en cirugías actualmente con compuestos orgánicos. Materiales con luminiscencia persistente que emiten en el rojo, pues algunos materiales que se han publicado son de tipo galatos. Los primeros que se han sintetizado y publicado se han denominado galatos de zinc o la composición química de los mismos. Tienen una emisión entre los 650 y 750 que puede ser utilizada en la primera ventana biológica. Esta emisión es favorable y posteriormente se han sintetizado materiales como son los galatos de magnesio que tienden a ser, se tienden a ir al infrarrojo ligeramente y pues son también muy utilizados para la primera ventana biológica. Vemos una gráfica, la segunda gráfica
podemos ver un decaimiento o la luminiscencia persistente de estos tipos de materiales conforme pasa el tiempo. Podemos ver que algunas características de eficiencia o excesos de algún elemento dentro de la matriz cristalina aumenta o disminuye esa luminiscencia persistente de materiales rojos. En la parte de abajo podemos ver cómo se está funcionalizando este galato de zinc para obtener al final de la ruta química materiales galato de zinc funcionalizados con polietilenglicol, que es un polímero que le permitirá ser un poco más homogéneo en sustancias líquidas y también le permite ser transparente para que el core o el corazón del óxido del galato de zinc pueda emitir la longitud de onda roja, pueda ser detectada por el equipo que sea el que rastree las ondas lumínicas. Y por último, ya para concluir la plática, pues les presento algunas imágenes que se han obtenido con respecto a la síntesis de estos mismos materiales. En este caso es un galato de magnesio que ha sido sintetizado en laboratorio por combustión. En la imagen A podemos ver el óxido que resultó de una síntesis redox violenta. Se puede ver como si fueran hojuelas blancas, y cuando los ponemos con una lámpara ultravioleta, pues podemos ver esa misma esponja en color rojo que se ha llevado a caracterizar en rayos X, y podemos verificar que efectivamente se trata de la matriz cristalina deseada, que son galatos de magnesio. Este compuesto fue dopado con cromo, que aumenta la emisión en la región del rojo del espectro y favorece a la detección en la primera ventana biológica. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta plática. Les agradezco mucho su atención. Esta plática fue muy general para darles una perspectiva de las aplicaciones de los fenómenos luminiscentes en el área de medicina con respecto a la imagenología y las ventajas que tienen este fenómeno de luminiscencia persistente con respecto a algunas técnicas que se siguen estudiando.